¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Les saludo al profesor Ricardo Collante, profesor del curso de razonamiento matemático. Bien, jóvenes, en esta oportunidad vamos a continuar viendo el tema de situaciones lógicas, ¿no? Ya habéis dicho que situaciones lógicas es un tema bastante amplio y tiene muchos subtemas. En el video pasado vimos, por ejemplo, problemas con dados, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver problemas con fichas de dominó, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta, profe, cuando nos enfrentemos a los problemas con ficha de dominó? Bueno, en primer lugar es saber cómo es una ficha de dominó, ¿no? Es una pieza rectangular que tiene dos casillas, ¿no es cierto? En la casilla superior vamos a encontrar cualquier número del 0 al 6. ¿Estamos? Y en la casilla inferior también vamos a encontrar cualquier número del 0 al 6. Ojo, todas las combinaciones que podrían haber, ¿no? Por ejemplo, podría ser 0 con 1, o 0 con 5, o 0 con 3, o podría ser 1 con 4, 1 con 2, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, no vayas a pensar que existe la casilla 1 con 2, profe, 2 con 1, no, es la misma pieza, ¿no? Si tú lo inviertes es la misma pieza y no hay dos piezas iguales. Mira, justo acá tengo un juego de dominó para que más o menos te hagas una idea de cómo son las piezas de dominó, ¿no? Ahí está. Podemos observar, por ejemplo, que son unas piezas rectangulares que tienen dos divisiones, ¿no? Dos casillas, y en la cual podemos observar que hay un número arriba y hay un número abajo, ¿no es cierto? Y están marcados como si fueran los puntajes del dado, ¿no? O sea, no es que vamos a escribir el número, sino que son como los puntajes del dado, ¿no? Ahora tú dirás, profe, pero yo veo acá una casilla en blanco. Claro, ese sería el número 00, ¿no? La casilla en blanco indica que es 0 puntos, ¿de acuerdo? Podría ser el número 44, ¿no? 33, también podrían haber así. El máximo, obviamente, sería el 66. Profe, ¿y cuántas fichas vamos a tener en total en un juego de dominó? Acá está, mira, 28 piezas de dominó. Esa es la ficha. ¿No? ¿Cómo se colocan o cómo se juega? ¿Cómo se van a colocar las piezas? Más o menos lo puedes ver acá, ¿no? Mira, podemos ver que se van colocando uno a continuación de otro. Más o menos como lo he dibujado por acá. Se colocan uno a continuación de otro. Pero mira que siempre están en contacto dos casillas de diferentes fichas, pero que tengan el mismo puntaje, ¿no? Por ejemplo, esta es la casilla, esta es la ficha 1,3, esta es la ficha 0,3. Se pueden poner en contacto, pero en contacto tendría que estar el número 3, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá vemos que es la casilla, en la ficha 0,3 y acá está la ficha 0,5, pero tienen que estar en contacto el 0,0, ¿de acuerdo? Ahora, podrías colocarlo en forma vertical, en forma horizontal, podrías continuar por acá. Acá podrías colocar el 5,4 de repente acá abajo, o podrías colocar el 5,4 por acá, o lo podrías colocar el 5,4 por acá. Realmente no hay una forma específica de cómo colocar las fichas, ¿no? Simplemente hay que estar en contacto dos fichas que tengan igual puntaje, ¿no es cierto? Que estén en contacto, ¿sí? Bien, es más o menos lo que deberíamos conocer de lo que es ficha de dominó, y de ahí creo que podemos resolver ya algunos problemas, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, sin más que decir, pasemos a los ejemplos. Bien, joven, estamos aquí entonces con el ejemplo número 1. Mira lo que me dice. Dice, ¿cuántas de las 5 fichas de dominó mostradas, ahí lo podemos ver, ¿no es cierto? Dice, se deben invertir. ¿Pero qué significa que se deban invertir? O sea, debemos voltear la ficha, ¿no? De modo, por ejemplo, que si yo invierto esta ficha, el 2 quedará abajo y el 6 quedará arriba. A eso se refiere con invertir la ficha, ¿no es cierto? Dice, para que la suma de los puntos de la parte inferior, o sea, todo esto que está aquí, ¿no es cierto?, sea igual al triple de la suma de los puntos de la parte superior. O sea, toda la suma de puntos aquí. Me están pidiendo que lo que sume abajo sea el triple de lo que sume arriba. Eso es lo que me están diciendo, ¿no es cierto? Bueno, y entonces creo que lo primero que debemos hacer es, bueno, ver cuántos puntos hay abajo y cuántos puntos hay arriba, ¿no? Para ver cuánto le falta, ¿no es cierto? O de repente ya es el triple y no tengo que invertir ninguna ficha. Entonces creo que es lo primero que debemos hacer. Bien, vamos a sumar. A ver, profe, por ejemplo, sumemos aquí abajo. Bueno, si sumamos abajo, tendría que sumar 6 más 2, 8. 8 más 6, 14. Y 14 más 5, 19.
Abajo, profe, me sale 19. ¿De acuerdo? Vamos a sumar arriba. A ver, profe, si sumamos arriba, tendría que ser, a ver, 2 más 3, 5, más 4, 9, 10, 13, ¿no? Eso me daría 13. Ahí está. Bueno, podemos observar que efectivamente abajo no es el triple de arriba, ¿no? 19 no es el triple de 13. Y entonces, profe, obviamente que vamos a tener que invertir en unas fichas para lograr que eso sea así, ¿no es cierto? Es lo que me están pidiendo. Y entonces, ¿qué es lo que me pide el problema? Bueno, me pide que lo que me quede aquí sea el triple de lo que me quede aquí. De modo que, por ejemplo, yo digo, profe, si acá hubiera 3x como puntaje total, arriba ¿cuánto debería haber? Solo un x, ¿no? ¿No es cierto? O sea, abajo debería haber un puntaje total más o menos como 3x. Y entonces arriba debería haber un puntaje total más o menos como x. De modo que diremos que lo de abajo será el triple de lo de arriba. Oye, pero este 3x y este x, ¿acaso no representa los puntos en total de todas las fichas de dominó? Efectivamente. Por eso que voy a sumar estos dos y lo voy a igualar a la suma de estos dos. Es decir, vamos a sumar 4x, que sería el puntaje total, y debe ser igual a la suma de estos dos, ¿no? Profe, ¿cuánto sale esos dos? Bueno, suma, eso me sale 32, creo, ¿no es cierto? Y entonces de ahí me sale que x es 8. ¿Qué significa que x salga 8? Que arriba debe quedar solamente 8 puntos en total y abajo debería quedar 3 por 8, es decir, 24 puntos. Profe, acá yo tengo 19. Si debe quedar 24, porque acá usted me dice que va a ser 3 por 8, 24, quiere decir que acá debería aumentar en 5 puntos, ¿no? Acá debería haber un incremento de 5 puntos. Obviamente, acá debe haber una disminución de 5 puntos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, profesor, para incrementar abajo puntos y arriba disminuir puntos, debemos invertir fichas. Pero yo te pregunto, mira, ¿tú crees que una de las fichas a invertir podría ser esta última? No, pues, profe. Se supone que la idea es que abajo se gane puntos, no que se pierda puntos. Si usted invierte esta ficha, y entonces mira que acá abajo, que es 6, lo estaría invirtiendo y el 6 estaría pasando arriba. Y el 2, que está arriba, pasaría abajo. O sea, en vez de que aumente abajo, va a disminuir. Era 6 y se va a convertir en 2. Vamos a perder 4 puntos, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces las fichas que yo debería invertir deberían ser fichas que más bien arriba tengan un puntaje mayor que el de abajo. De modo que cuando yo voltee, abajo gana puntos y arriba pierde puntos, ¿no es cierto? Así es. Y entonces yo te pregunto, ¿cuáles son las fichas que tienen arriba más puntaje que abajo? A ver, profe, la primera no. La primera no tiene arriba más puntaje que abajo. La segunda tampoco. La tercera sí. Oye, esta ficha tiene arriba más puntaje que abajo. Así que esa puede ser que se pueda voltear. Oye, la cuarta ficha también. Mira que este tiene arriba más puntaje que abajo. Ella no. ¿No es cierto? Y entonces yo digo, a ver, profe, ¿qué pasaría si yo volteo esto? Ah, ya, mira, si tú volteas esto, mira que abajo aumentaría 4 puntos y arriba disminuiría 4 puntos, ya que arriba sería 0 y abajo 4, ¿no? Habríamos ganado 4 puntos. Pero yo te pregunto, ¿tú quieres ganar 4 puntos o quieres ganar 5 puntos? Quiero ganar 5 puntos, profe. Me estaría faltando entonces, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que no solamente hay que voltearlo a él. Profe, si usted invierte esto, ahí gana el punto que le falta, porque mire, si usted invierte esta ficha, abajo sería 3 y arriba sería 2. Significa que arriba se perdería un punto y abajo se ganaría un punto más. Ajá, entonces al invertir esto gano 4 puntos y al invertir esto gano un punto. Así ganaré los 5 puntos que me faltan. ¿Cuál era la pregunta? Me decían, ¿cuántas fichas se deben invertir? Y entonces la respuesta serían, ya, 2 fichas, ¿no es cierto? Se deben invertir 2 fichas. Ahora, hay problemas donde me dicen cuál ficha se debe invertir, ¿no es cierto? En ese caso enumeran aquí 1, 2, 3, 4, 5 y tú tendrías que decir si es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. En este caso no la han enumerado, ¿no? Solamente me están diciendo cuántas fichas deberían cambiar de posición. Así que la respuesta sería 2 fichas. ¿De acuerdo, jóvenes? Así de facilito. Ese es el problema más sencillo que hay en problema de fichas de dominó. ¿De acuerdo? Bien.
Pasemos entonces, jóvenes, al ejemplo número 2. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con el ejemplo número 2. Mira lo que me dice. De 10 juegos de dominó. Oye, 10 juegos de dominó, ¿no es cierto? O sea, ¿de cuántas fichas estamos hablando? Porque un juego de dominó trae 28 fichas. 10 juegos de dominó traerían 280 fichas, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, ¿por qué me dice 10 juegos? Dice, se han elegido 5 fichas diferentes, las cuales se muestran a continuación. Y podemos observar que ahí está, ¿no? 5-2, 6-1, 2-4, 2-6, 1-4, ¿no es cierto? Y entonces mira lo que me dice, ¿no? ¿Cuántas fichas, todas iguales, con puntos impares en sus dos partes, deben aumentarse? Dice. O sea, a estas 5 que están acá, yo debería aumentarle fichas iguales. Por eso que he puesto una nomás, porque todas van a ser iguales, ¿no es cierto? ¿Cuántas de estas fichas debería aumentar? Dice. Con sus puntos impares. Eso quiere decir que podría ser 1 con 1, 1 con 3, 1 con 5, ¿no es cierto? O de repente 3 con 5, o 3 con 3, o 5 con 5. A eso se refiere, ¿no? Luego me dice, deben aumentarse para que la suma de los puntos de la parte superior sea el doble de la suma de los puntos de la parte inferior. Considere que los puntos de la parte superior e inferior de las fichas iguales se colocan en igual orden. Ah, ya, o sea, por ejemplo, si yo escojo la ficha, por ejemplo, 1-3, ¿no es cierto? Y entonces voy a colocar, por ejemplo, 1-3, voy a colocar todas las fichas iguales, 1-3, 1-3, 1-3. O sea, en ningún momento colocaré 3-1, no. Todas en el mismo orden. Si agarro la ficha 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, varias fichas. Eso es lo que me pregunta, ¿no? ¿Cuántas fichas debería colocar? Oye, si bien es cierto, se parece mucho a este problema, ¿no? El cual me decían que abajo debería ser el triple de arriba. Acá no, acá me están pidiendo que arriba sea el doble de abajo. La diferencia es que esta ficha que está acá no sabemos cuáles son sus puntajes ni cuántas fichas debo utilizar. Obviamente eso complica el problema, ¿no es cierto? Es una variación del problema de arriba. Pero como todas son iguales, y entonces por eso solamente he dibujado una ficha. Voy a suponer que estas fichas, por ejemplo, tienen arriba un puntaje X y abajo un puntaje Y. Pero hay que recordar que X e Y tienen que ser, ¿qué cosa? Impares, ¿no es cierto? Dice con sus puntajes impares. Y entonces vamos a suponer que las fichas son de puntaje XY. Y además, ¿cuántas fichas habrá tomado, profe? Bueno, vamos a suponer que nosotros vamos a colocar A fichas. ¿De acuerdo? Estamos suponiendo que debemos agregar A fichas. Y entonces nuestra incógnita será A, que será la cantidad de fichas, será X, que será el puntaje en la parte superior de estas fichas de dominó, y Y, que será el puntaje en la parte inferior de estas fichas que vamos a agregar, ¿no es cierto? Y entonces vamos a sumar. A ver, profe, se supone que arriba debe ser el doble de abajo. Sumemos entonces. 5 más 6, 11, más 4, 15, 17, 18, más X, ¿no? No. Más X, pero a veces, por cada ficha, ¿no? O sea, sería así, mira. 18 más A veces el X. ¿De acuerdo? Esa sería la suma de la parte superior. Dice el problema que esto debe ser el doble. ¿El doble de quién? De la suma de puntos en la parte inferior. Vamos a sumar en la parte inferior. 2 más 1, 3, más 2, 5, más 6, 11, más 4, 15, más Y, ¿no, profe? No, más A veces Y. O sea, sería 15 más A veces Y. ¿De acuerdo, jóvenes? Así. Vamos a operar, a ver cuánto sale esto. Por ejemplo, profe, aquí podemos observar que acá sale 30 y entonces el 18 pasará a restarlo, ¿no? Así es. Acá quedará 2AI y acá me queda AX. Y entonces este 2AI lo voy a traer acá a restar. Repito, acá tengo 30 más 2AI. El 30 lo voy a dejar y el 2AI lo voy a traer para acá. Y el 18 lo voy a mandar a restar al 30. Entonces, ¿cómo quedará? Quedará así, ¿no?
AX menos 2AI igual a 12. Claro, es la resta de 30 menos 18, ¿no es cierto? Profe, acá el factor común sería A, ¿no? Claro, factoricemos. Y entonces acá sería A y sería X menos 2 veces Y igual a 12. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente vamos a tener que tantear los valores, ¿no? Porque hay datos. Recuerda que X e Y son puntajes de las fichas de dominó. Y tú sabes que los puntajes de las fichas de dominó solamente pueden ser del 1 al 6. Pero además me dicen que estos son impares. ¿Qué significa que sean impares? Que solamente pueden ser el 1, 3 o 5. ¿No es cierto? Eso podría ser. Entonces, por ejemplo, él podría ser 1, o 3, o 5. Oye, pero como lo voy a restar, difícilmente sea 1, ¿no? Pues si no, esto va a salir negativo. Entonces podría intentar con 3, podría ser con 3. Podría decir, por ejemplo, profe, supongamos que él sea 3. Y para que salga positivo, este tendría que ser 1, ¿no? Por ejemplo, 3 menos 2 por 1, 2. Esto sale 1. Profe, ¿qué significa esto? Que él tendría que ser 12. Porque si esto sale 1, tendría que ser 12, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Sería la ficha 3, 1, 12 fichas. ¿No es cierto? Esa sería una posibilidad. Pero, profe, ¿podría ser acá 5? Claro, podría ser impar 5. ¿Y acá cuánto tendría que ser? Tendría que ser 1, ¿no? Sería 5 menos 2, 3. Y acá tendría que ser 4. Recuerda que es la cantidad de fichas, ¿no? O sea, 4 fichas con puntaje 5, 1. O sea, así, ¿no? 5x, 1 abajo, 4 fichas. Y acá si no, profe, 12 fichas con puntaje 3 arriba, 1 abajo. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿por qué se descartaría el de arriba y no el de abajo? A ver, ya te estoy dando la respuesta. ¿Por qué descartar el de arriba y no el de abajo? No sé, profe. ¿Cómo que no? Ya ves, no has prestado atención. Cuando empezamos a leer, ¿qué decía el problema? De 10 juegos de dominó, ¿recuerdas? Yo te pregunto, si son 10 juegos de dominó, ¿podrían haber 12 fichas iguales? No, profe. Se supone que en un juego de dominó, ninguna ficha es igual a otra. En 2 juegos, sí podría encontrar 2 fichas iguales. En 3 juegos de dominó, podría encontrar 3 fichas iguales. Pregunta, en 10 juegos de dominó, ¿cuántas fichas iguales podrías encontrar? 10, profe. ¿Podrían haber 12 entonces? No. Por eso se descartaría esta opción, ¿no? Descartamos esta posibilidad solamente porque no hay 12 juegos, ¿no? Hay 10 juegos nomás. Y entonces la respuesta sería, profesor, se agarrarían 4 fichas con puntaje 5 arriba, 1 abajo, ¿no? O 5, 1. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta entonces para la pregunta número 2. Problema interesante, una variación del problema que está arriba, por eso lo quería tocar, ¿no es cierto? Bien, y entonces pasemos ahora al ejemplo número 3. Hijo, estamos aquí entonces con el ejemplo número 3. Mira lo que me dice. Dice, en la figura se muestra una secuencia de fichas de dominó. Si X e Y representan los puntos de la quinta ficha, calcule el valor de X más C. O sea, en otras palabras, me pide la suma de los puntajes de la última ficha, ¿no? La quinta ficha. ¿De acuerdo? Oye, cuando el problema habla de secuencia, y entonces inmediatamente debemos relacionarlo con sucesión, ¿no? Hay una sucesión, profesor. Se supone que entre los puntajes, ya sea de toda la parte superior y toda la parte inferior, debe haber alguna relación, algún patrón, ¿no es cierto? Y es justo lo que debemos encontrar. Ahora, pero cuando uno habla de una sucesión, normalmente puede hablar de una sucesión creciente o decreciente, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, aquí nos quedamos un poco cortos, porque si fuera una sucesión creciente, y entonces obviamente los números irían aumentando, profesor. Pero en un juego de dominó,
los números no pueden ir aumentando mucho porque el máximo puntaje en una ficha es el 6. Y entonces imagínense que sea una secuencia de razón 3, 3, 3. O sea, en 3 fichas ya llegué a 9, ya me pasé, ¿no es cierto? Ah, ya. Y entonces, profesor, ¿cómo pueden hablar de sucesión en fichas de dominó? Lo que pasa es esto, mira. Oye, nosotros sabemos que en la ficha de dominó, por ejemplo, encontramos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿no es cierto? Profe, pero cuando, por ejemplo, pasemos a que sea 7 y entonces vamos a retornar nuevamente al 0. O sea, el 7 va a ser el 0 para nosotros. Profe, o sea, ¿quiere decir que el 8 va a ser el 1? Efectivamente, ¿no? El 9 va a ser el 2, el 10 va a ser el 3, el 11 va a ser el 4, el 12 va a ser el 5 y el 6 será el 13. Si continúa aumentando, y entonces continuamos, ¿no? Profe, 13, y entonces acá sería el 14, acá sería el 15, acá sería el 16, el 17, el 18, el 19, el 20 y así sucesivamente, ¿no? Así podemos continuar, ¿de acuerdo? Claro, porque como tiene un comportamiento cíclico, ya que cada prácticamente 7 números vuelve a repetirse, y entonces podemos asumir esos valores. ¿Estamos? Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces cómo podríamos ver aquí, ¿no? A ver, profe, por ejemplo, yo observo que acá dice 1 y acá dice 3. Podemos observar que hay un aumento de 2 unidades, ¿no? Podemos decir, oye, esto va aumentando en 2 unidades, o sea, sería acá más 2. Luego de 3 pasa a 5, nuevamente, profesor, está aumentando en 2. Y luego de 5 pasa a 0. Se supone que si acá es más 2, profe, acá no debería aumentar en 2. Claro, pero recuerda que si yo le sumo 2, acá debería ser 7. Pero el 7, ¿por quién está representado, jóvenes? Por el 0, pues, ¿no? Y sabemos que en la ficha de dominó, el 0 se representa con una casilla vacía, ¿sí o no? Entonces, efectivamente, profesor, acá es 7. Solo que, como no se puede poner 7 en una ficha de dominó, está representado con el 0. ¿De acuerdo? Allá, profe, si acá es 0, y entonces acá sería más 2. ¿Eso quiere decir que el x tiene que ser 2? Claro, el x necesariamente va a tomar el valor de 2. Entonces hemos encontrado prácticamente el valor de x, ¿no es cierto? Oye, abajo también debería cumplir alguna sucesión, ¿no es cierto? Y eso es lo que debemos descubrir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, profe, aquí veo que de 3 pasa a 1, más bien está retrocediendo, ¿no, profe? Claro, estaría retrocediendo, ¿no? Por ejemplo, yo diría así, ¿no? A ver, por ejemplo, el 3 para 1, acá sería más bien retroceder 2 lugares, ¿no? Menos 2, digamos. 3 retrocede 2, ¿no? 1, 2, ¿no es cierto? Ahí quedaría el 1, ¿no? Profe, pero acá dice 6. Claro, porque mira, recuerda que si esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿acaso acá no retomaría otra vez 0, 1, 2 y continúa ese comportamiento cíclico? Y entonces a mí me dice, ¿no? Oye, por ejemplo acá, si me he quedado en 1 y nuevamente voy a retroceder menos 2 lugares, al retroceder menos 2 lugares, si estoy en 1, retrocedo y regreso al 6, ¿no es cierto? Y de acá, si retrocedo 2 posiciones, llegaría al 4. O sea, nuevamente, aquí sería menos 2 posiciones, ¿no? Profe, ya sé, acá también va a tener que ser menos 2 posiciones, o sea, regresar 2, ¿no? Claro, si estamos en el 4, tendríamos que regresar 2. ¿Y a qué número llegaríamos? Al número 2, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Al número 2. Y entonces, jóvenes, más o menos así es como se trabaja cuando se trata de secuencias en fichas de dominó, ¿no? O sea, sucesiones. Por ejemplo, si nos sale un número más grande que el 6, y entonces lo representaremos por sus valores equivalentes, digamos, ¿no es cierto? El 9 se representa por el 2, el 10 se representa por el 3, etcétera, etcétera. Podemos decir, por ejemplo, que como es cada 7 prácticamente más 7, más 7, más 7, más 7, podríamos trabajarlo con múltiplo de 7, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que el 8 es un múltiplo de 7 más 1, por eso se representaría con el 1. El 9 es un múltiplo de 7 más 2, entonces se representa con el 2. El 10 es un múltiplo de 7 más 3, por eso se representa con el 3. El 18 es un múltiplo de 7 más 4, por eso se representa con el 4, ¿no?
El 20 es un múltiplo de 7 más 6, por eso se representa con el 6. ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Por ejemplo, el 50, profe, es un múltiplo de 7 más 1, entonces se representará con el 1, ¿no? ¿De acuerdo? Podríamos trabajarlo de esa manera también, ya que vemos que acá hay un incremento o una progresión aritmética de razón 7, ¿no? Prácticamente ellos forman progresiones aritméticas de razón 7. ¿De acuerdo, jóvenes? Así. Entonces sería la solución para el ejemplo número 3. Pasemos al ejemplo número 4. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con el ejemplo número 4. Mira lo que me dice. En la siguiente secuencia de fichas de dominó, calcule la diferencia positiva de los puntajes de la ficha que continúa en la siguiente gráfica, ¿no es cierto? Bueno, podemos ver que también me habla de secuencia, ya sabemos que es sucesión, ¿no es cierto? Y debemos tener en cuenta pues este patrón que encontramos acá, ¿no es cierto? A ver, profesor, vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Oye, analizando ya este problema, me doy cuenta que, por ejemplo, la relación no es con, digamos pues con todos los números que están en la parte superior, ¿no? Sino aquí, por ejemplo, más bien la relación está así, ¿no? En zigzag, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no es cierto? Con él guardarían una relación. Con él también guardarían una relación. Aquí con él guardarían una relación. Y con él guardan una relación. Eso también podría ocurrir, ¿de acuerdo? Y entonces, si eso ocurre con ellos también debe ocurrir lo contrario, ¿no? Él debe guardar relación con él. 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 Y él debe guardar relación con él. ¿De acuerdo? Así. Así vamos a llegar al número que va aquí, en la parte superior, y también vamos a llegar al número que va aquí, en la parte inferior. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, vamos a tratar de buscar cuál es ese patrón, profe, que se estaría cumpliendo, ¿no? A ver, vamos a encontrarlo. Mira. A ver, profe, por ejemplo, yo veo que del 1 al 4 ha aumentado en 3 unidades, ¿no? Acá sería más 3. Pero si acá hay más 3, ¿acá debería ser más 3? Claro, mira. 1 más 3 me daría 4. Y 4 más 3 me daría 7. ¿Recuerdas que el 7 se representaba con el 0? ¿Es cierto? Ah, ¿verdad, profe? 4 más 3 me daría 7 y el 7 se representa con el 0. Ah, entonces acá es como si fuera el 7, pero ya le han puesto 0, ¿no? O sea que es más 3, 4. Más 3, 7. Pero lo representamos con el 0. 0 más 3, 3. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. Pero acá dice 2. Acá está, pues mira, el 9 se representa con el 2. Por eso que 6 más 3 me da 9, pero yo le pongo 2. 2 más 3, ¿cuánto sería acá? 5. O sea, acá debería haber 5 puntos, jóvenes. Voy a dibujar los puntos. Podría colocar un número, pero le voy a dibujar los puntitos. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no es cierto? Y entonces sí hemos encontrado una relación prácticamente con las flechitas verdes, ¿no? Esa relación es incrementar 3 unidades, ir incrementando 3 unidades y así vamos formando la secuencia. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el plumón naranja, mira. Pero acá es 1, acá es 2, podría ser más 1, pero acá es 4. Ajá, a ver. Él es el doble de él, ¿no, profe? Y él es el doble de él. ¿Podría ser por 2, profesor? Podría ser, vamos a ver, mira. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Profe, pero dice 1. Oye, el 8, ¿cómo se representa el 8? Ah, con el 1, profe, ¿no? Entonces sí está bien, mire. Por 2, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Pero como ya le puse 1, 1 por 2, 2. Nuevamente empiezo, ¿no? 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Pero en vez de 8, ¿qué le voy a poner? Habla. 1, profe. Y entonces le voy a poner 1. ¿De acuerdo? Así hemos encontrado, jóvenes,
prácticamente los puntajes que deberían ir en la última ficha. ¿De acuerdo? Ten en cuenta esto siempre cuando te hablen de secuencias en fichas de dominó. ¿Sí? ¿Qué me pedía el problema? Bueno, me pedía la diferencia positiva, profe. Bueno, la diferencia positiva sería pues 5 menos 1 y eso me daría 4, ¿no es cierto? Profe, acá le pedían la suma, ¿no? Claro, tienes que sumar 2 más 2, también sale 4, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, y entonces pasemos al siguiente ejemplo, ¿no? Al ejemplo número 5. Bien, joven, estamos aquí entonces con el ejemplo número 5. Mira lo que dice. Dice, si se interpretan las puntuaciones superior e inferior de una ficha de dominó como los términos de una fracción, ¿cuántos giros e intercambios de posición como mínimo se deben hacer para que la ecuación sea correcta? A ver, profe, me dice que hay que interpretar las puntuaciones de cada ficha de dominó como los términos de una fracción, ¿no es cierto? Y de ahí me están pidiendo que invierta o cambie de posición intercambie algunas fichas. Por ejemplo, yo digo, intercambio sería que esta ficha lo cambie de repente por esta ficha, ¿no? O de repente esta ficha por esta ficha, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Eso significa intercambio. Giros sería pues que yo de repente cambie esto de acá lo voltee, ¿no es cierto? O esto de acá lo voltee, o esto de acá lo voltee. A eso se le llama giro, ¿no? ¿Cuántos giros o intercambios se deben realizar como mínimo? Dice, ¿no? ¿Para qué? Para que se cumpla la igualdad. Quiere decir que ahorita no se está cumpliendo la igualdad, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tratar, como me dice que yo debo tratar de interpretar las puntuaciones de la ficha de dominó como si fueran términos de una fracción, escribámoslo como fracción entonces, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, acá por ejemplo sería 3 sextos, ¿no? 3 sextos. Ahí está. Profe, más, acá sería el número 3 medios, ¿no? 3 medios. Acá es más, acá sería el número 1 medio. Acá sería más. Y acá sería 2 sextos. ¿De acuerdo? Eso tendría por este lado de la igualdad, ¿no? Y por este lado de la igualdad, obviamente sería 4 medios más, por acá tendría 1 tercio, más, y por acá tendría 2 sobre 1, que sigue siendo 2, ¿no es cierto? Muy bien. Primero, vamos a tratar de simplificar, porque veo que hay fracciones reductibles, ¿no? Por ejemplo, profe, esto de aquí, yo puedo simplificarlo, mire, sacando tercia y tercia, esto se convierte en 1 medio, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, él no se puede simplificar, lo que podría hacer es sumar, se pueden sumar, ¿no es cierto? Porque hay son fracciones homogéneas, y esto también se puede simplificar, acá sería 1 tercio, ¿de acuerdo? Ya está. ¿Acá se puede simplificar algo? Claro, si usted simplifica 4 entre 2, eso me daría 2. Acá sería 1 tercio y acá también sería 2. Directamente le pongo 2, ¿no es cierto? 2 sobre 1, 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, se supone que cuando yo tengo una ecuación y veo elementos iguales en ambos lados de la igualdad, ¿qué se tendría que hacer? Cancelar, pues, profe. Claro, ¿no? O sea, si yo veo acá un A y acá veo un A, ¿qué pasa con ese A? Lo cancelo, pues, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a ver si hay elementos iguales para poder cancelar. Por ejemplo, yo veo que acá este 1 tercio se cancelaría con este 1 tercio, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Profe, luego veo que acá es entero y entero, ¿no? Acá usted me dijo que esto eran fracciones homogéneas. Y como son fracciones homogéneas, mire que esto se podría sumar. Y si yo sumo, me daría 4 medios, ¿no? ¿Y cuánto es 4 medios, jóvenes? 2. Quiere decir que este 2 debería cancelarse con este 2, ¿no es cierto? Ya está. Oye, pero no se está cumpliendo la igualdad, ¿no? Mira que acá es 2 y acá es 1 medio. Ajá, efectivamente, ¿no? Claro, nos dijeron que no se iba a cumplir, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera que se cumpla, tendría que hacer algo, ¿sí o no?
tendría que invertir, dice, alguna de las fichas, ¿no es cierto? O cambiar de posición. En este caso, si acá es 2 y acá es 1/2, ¿cómo podría hacer yo para que este 1/2 se convierta en 2? Invirtiendo, profe, ¿no es cierto? Claro. Oye, si yo invierto esta fracción, pregunta, ¿se convertirá o no se convertirá en 2? Y se cumplirá que por este lado está el número 2 y por este lado está el número 2. Y entonces quiere decir que en realidad solamente tendría que invertir una ficha, ¿no? ¿Y cuál es la ficha que debo invertir, profe? Ajá, esta ficha. Esta es la ficha que se debe invertir, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la ficha que yo debería invertir, ya que es 1/2. Al invertir se convertirá en 2 y como acá figura en 2, y entonces ya se cumplirá la igualdad. ¿De acuerdo, jóvenes? Está muy sencillo, ¿no? Un problema muy fácil. Obviamente ya cuando se convierte a fracción ya se hace un poco más sencillo, ¿no es cierto? Bien, y entonces, bueno, jóvenes, vamos a pasar al ejemplo número 6. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con el ejemplo número 6. Mira lo que me dice. De un juego de dominó se deben elegir 8 fichas y colocarlas en las posiciones que se indica en la figura. Si 2 fichas ya fueron colocadas tal como se muestra en la figura, ahí lo podemos ver, ¿no? Mira, acá hay 8 fichas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero hay 2 fichas que ya la han colocado, dice, ¿no? Y entonces me dicen cuál es la suma mínima de los puntajes de las demás fichas. Obviamente que no se trata de colocar las fichas por colocar. Recuerda que en un juego de dominó debería cumplirse que si acá dice 2, 3, esta ficha debería tener un 3 aquí, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, quiere decir que acá, por ejemplo, esta ficha debería empezar con un 3 aquí. ¿De acuerdo? De igual forma, ¿no? Oye, si acá es 3, 2, y entonces acá debería haber un 2. Para que cumpla con las reglas del juego de dominó, ¿no es cierto? Profe, o sea que si acá hay un 4, acá tiene que haber un 4. Claro, estas son 2 fichas, ¿no es cierto? Para que estén en contacto deben tener el mismo puntaje. Por lo tanto, acá debería ser 4, ¿no? Ahí está. Y acá si hay 1, acá debería ser 1, ¿de acuerdo? Así. Ahora, el resto vamos a ver cómo lo podemos llenar, ¿no es cierto? Ahora, como me dice puntaje mínimo, recuerda que para que sea el puntaje mínimo me convendría usar de repente los puntajes menores, ¿no? Que sea de 1 punto, de 2 puntos nada más. O de 0, porque mira que en la ficha de dominó hay el 0, ¿no? Por ejemplo, acá yo podría dejarlo así, mira. 2, 0. 0, 0, porque existe una ficha de dominó 0, 0 y el 0, 4. Prácticamente ahí no tocaría nada ya. Y mira que no estaría agregando ni un puntaje, ¿no? Y eso me conviene, ¿sí o no? Así sería la suma mínima total de puntos, ¿de acuerdo? Profe, ya está. Y entonces acá, por ejemplo, lo podría dejar como 1, 0, ¿no? Podría ser como 1, 0, ¿no? Oye, pero si acá es 0, acá debería ser 0. ¿Pero 0 con cuánto? Profe, 0 con 1, pues. No. 0 con 1 ya está acá, pues. Profe, 0 con 0 ya está acá. Profe, 0 con 2, pues. No, 0 con 2 ya está acá. 0 con 3, profe. Bueno, acá podría ser 0 con 3, ¿no? ¿No es cierto? Acá podría ser 0 con 3. Y entonces acá, ¿qué podría colocar? Primero hay que recordar que las puntuaciones, para que sea un circuito así cerrado, de las fichas de dominó colocadas así en un circuito cerrado, y entonces cada puntaje debería presentarse una cantidad par de veces. Por ejemplo, mira, yo veo que acá se presenta el 3 y el 3, ya hay un número par de veces ya, el 2 y el 2. El 0, 0, 0, 0, ya hay una cantidad par de ceros, ¿no? Acá el 4, 4 dos veces, el 1, 1 dos veces. Y entonces, profesor, quiere decir que si yo quisiera tomar un 0, debería tomar otro 0 más, o sea, 2 ceros para que se conecten, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si acá yo tengo la cifra 3, 0, acá debería tomar otro 0 algo, ¿no? Si acá es 3, 0, acá debería ser 0 algo. Profe,
Y por ejemplo, podría ser 3, 0 y acá ponga el 0, 1 de repente. Sí, pero el 0, 1 está acá. No, pero esta ficha la podemos cambiar. Por ejemplo, podría ser así, ¿no? Que este sea 0 y acá sea 0, 1. Oye, y entonces el 1, ¿cuántas veces está apareciendo? Mira. 1, 1, 1. 3 veces, ¿no? Faltaría un 1, ¿sí o no? Y entonces acá podría ser la ficha 1, 1, ¿no es cierto? Y ahora sí vemos que cierra la secuencia, mira. Acá, por ejemplo, vemos 2, 2, 3, 3, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Obviamente que son de diferentes fichas. La ficha 1, 1, 1, 0, 1, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 2, 3, 0. ¿No es cierto? Y entonces quiere decir que sería lo mínimo porque hemos tratado de acaparar todos los ceros y además las fichas mínimas como por ejemplo el 1, 1, ¿no es cierto? De repente el 2-0, el 3-0, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la idea cuando se trabaja con estos circuitos cerrados, ¿no? Tratar de tomar todas las fichas de menor cantidad, pero tratar de que aparezca esos puntajes una cantidad par de veces, sobre todo cuando es un circuito cerrado, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué me pide el problema? Me pide la suma de los puntos que vamos a agregar, dice, o sea, todos los puntitos verdes nada más. No estos puntitos negritos que ya estaban puestos, sino los puntitos que vamos a agregar. Y entonces vamos a contar. Acá arriba hay 4, más 2, 6, más 4, 10, más 2, 12. Quiere decir que la cantidad mínima de puntos que hemos podido agregar es 12. ¿De acuerdo? AC. Bien, ese sería el ejemplo número 6. Pasemos al ejemplo número 7. Bien, jóvenes, estamos aquí entonces con el último problema de fichas de dominó. Mira lo que me dice. Dice, Vivianita dispone de 6 fichas de dominó como las que se indican en la figura. Y ahí podemos ver las 6 fichas, ¿no? ¿De acuerdo? Luego me dice, ella va a distribuir las fichas según se indica en la figura que está abajo, ¿no? Dice, ella va a colocar estas fichas aquí, así conforme se indica en esta figura que está abajo. Luego dice, ¿no? De modo que la cantidad de puntos de cada fila, columna y en las 4 esquinas sea la misma. Profe, un momentito. Que la suma de cada fila, o sea, la suma de puntos aquí y aquí, ¿no es cierto? Claro. Y además en cada columna. Así es. Y además las 4 esquinas. Así es. Debe darnos el mismo resultado. Yo te pregunto, ¿esto es un problema... Más que un problema de fichas de dominó, creo que más se trata de un problema de distribuciones numéricas o arreglos numéricos, ¿no es cierto? Muy parecido a los problemas o que tiene relación con los cuadrados mágicos, en el cual uno busca pues sumas constantes, ¿no es cierto? Más que nada creo que es un problema de ese tipo, pero lo han hecho con fichas de dominó, por eso lo he puesto, ¿de acuerdo? Y entonces me dice, calcule cuántos puntos en total Vivianita dispondrá en las 4 esquinas de la figura que está abajo. ¿No es cierto? Bien, oye, y entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Vamos a tratar de resolverlo como si fuera un problema de arreglos numéricos. Mira que a mí me dice que la suma en esta fila debe ser igual a la suma en esta columna, igual a la suma en esta fila, igual a la suma en esta columna, ¿no es cierto? Eso lo podremos trabajar así, mira. Me dice también que los números que van en las esquinas, a los cuales le voy a poner X, Y, XY, Z, W, por ejemplo, por acá, ¿no es cierto? También debe darme esa suma constante que me da en la fila y en la columna, ¿no es cierto? Es lo que me está diciendo el problema. Y entonces mira lo que voy a hacer. Oye, por ejemplo, si yo sé que los 4 números que van a ir acá me van a dar la suma constante, y entonces yo podría hacer esto, mira. Podría tomar... estos 3 números que están aquí, los 3 números que van ahí, ¿no es cierto? Si yo tomo estos 3 números, yo te pregunto, ¿esos 3 números me darían la suma constante? No, profe, los 4 números me dan la suma constante. Esa suma constante que están en las filas y en las columnas y además en las 4 esquinas, tendría que ser estos 4 números, no estos 3. Ah, ya, quiere decir que esos 3... ¿Qué cosa me darían? Bueno, le daría la suma constante, pero menos el X, pues, ¿no? Efectivamente, sería la suma constante menos el X.
Si todo esto me da la suma constante, pero yo no estoy considerando x, quiere decir que sería la suma constante menos el x. ¿Me estás entendiendo? Muy bien. Voy a continuar. Ahora, yo te pregunto, voy a tomar esto que está aquí, mira. Ahí está. Oye, en esa columna también debería darme la suma constante, ¿no es cierto? Pero yo no estoy tomando los 4 números que van acá. Estoy tomando solamente estos 3. O sea, no estoy tomando y. Si todo esto debería darme la suma constante, que ya le puse s, y entonces estos 3 solamente deberían darme s menos y. ¿De acuerdo? O sea, le voy a poner acá así, s menos y. ¿Estamos? Profe, ya sé lo que va a hacer por acá. Va a tomar estos 3 nomás, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Voy a tomar solamente estos 3. ¿De acuerdo? Si yo tomo esos 3, y entonces no me va a dar la suma constante, porque la suma constante debería darme todos los números con z, ¿no es cierto? Pero yo no estoy tomando a z. Si no estoy tomando a z, y entonces esa suma constante sería menos z. Profe, y ahora aquí, ya sé, profe, ya. No va a tomar el w y va a tomar estos 3 números, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿no? Estoy tomando los puntos que van en estas 3 casillas. Y eso tampoco me saldría la suma constante, porque no estoy considerando a w, ¿no? Si no estoy considerando a w, y entonces ¿cómo sería? Sería la suma constante menos w. ¿De acuerdo, jóvenes? Oye, pero en estas sumas que yo acabo de calcular, yo te pregunto, ¿acaso no he tomado los 9 números o los 9 puntajes, los 9 puntos que van en cada uno de estos cuadraditos? Claro, profe, está tomando todos los puntos que van en las fichas dominó. Usted acá tomó estos 3 puntos, estos 3 puntajes que van en esta parte, tomó estos 3, luego tomó estos 3 y luego tomó estos 3. En otras palabras, estas 4 sumas no es otra cosa que la suma de todos los puntos de las fichas dominó. Efectivamente, ¿no? Y entonces lo voy a sumar, mira. S, S, S y S. Sería así, ¿no? 4S. ¿De acuerdo? Menos X, menos Y, menos Z y menos W. Bueno, vamos a factorizar el menos. Y acá sería X más Y más Z más W. ¿De acuerdo? Ahí está. Y eso debería ser igual a la suma de todos los puntos que están en las fichas de dominó. Vamos a sumar. Acá tengo 4, acá tengo 8, ya sería 12. Acá tengo 6, 12 y 6 me daría 18. Acá tengo 9, eso me daría 27, más 3, 30, más 6, 36. O sea, sería igual a 30 y 36. Oye, quiero que recuerdes algo. ¿Recuerdas que el problema me dijo que las esquinas también me daban la suma constante? ¿Sí o no? ¿Recuerdas? O sea que todo esto, ¿acaso no sería también el valor de S? Ah, ¿verdad? ¿No, profe? Claro. Y entonces ahora operando sería 4S menos S. Y 4S menos S me da 3S. Y eso sería 36. Eso quiere decir que S, ¿cuánto vale? 12. ¿Qué me pregunta el problema? El problema me dice, calcula cuántos puntos en total Vivianita dispondrá en las 4 esquinas de la figura. Oye, en las 4 esquinas ella ha colocado X más Y más Z más W. Dijimos que eso era S. ¿Y cuánto me ha salido S? 12. Quiere decir que la respuesta, jóvenes, al problema debería ser 12. ¿De acuerdo? Muy bien. No hemos tenido que colocar las fichas, ¿no? Pero si queremos hacerlo tampoco está difícil, ¿eh? Tampoco está difícil, lo podemos hacer, ¿no es cierto? Profe, a ver, intente colocarlos. Vamos a hacerlo, mira. Vamos a borrar acá para poder colocar los puntajes, ¿no es cierto? Y hay que recordar ya, porque ya nos salió, que la suma constante es 12, ¿no? O sea, yo debo buscar acá 2 fichas cuyos números lleguen a 12, ¿no? Por ejemplo, a ver, él suma 4 y él suma 8. 8 más 4, 12. Esas 2 fichas podrían entrar acá, ¿no es cierto? Así que lo voy a colocar, mira. A ver, profe, colóquelo. Vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo con este color.
La ficha 3-1 podría colocarlo como 1-3 o como 3-1. Voy a colocarlo como 3-1 porque obviamente que en las esquinas también debería llegar a 12, ¿no? Si coloco el 1 de repente es muy poquito. ¿De acuerdo? 5 y 3, bueno, lo voy a colocar de esta manera. Así me daría 12, mira. 8 más 4, 12. Quiere decir que estas dos fichas ya se tomaron, ¿no? Ahí está. Acá también hay dos fichas, mira. Y también debe darme 12, ¿sí o no? Y entonces, a ver, ¿dónde me daría 12? Profe, acá, pues mire. Acá hay 9 más 3, 12. Ah, ya, 9 más 3, 12. Vamos a tomar esto entonces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, creo que el 6 ya sería demasiado colocarlo en la esquina. Así que vamos a colocar de repente acá el 6 y el 3 acá, ¿no es cierto? 6 y 3. Y acá, obviamente, para que las esquinas me den 12, si ya tengo 3, 6, 9, acá debería ser 3 con 0, ¿no? El 3 con 0. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces ya habría tomado prácticamente estos dos. Ahora me estarían faltando estos nomás. Tratar de colocarlos ahí, ¿no? Oye, acá tengo 6. ¿Cuánto me falta para 12? 6 puntos, profe. Puedo tomar este o puedo tomar este. Cualquiera de los dos es indistinto. Voy a tomar este, por ejemplo, ¿no? Podría ser 5-1, que sería él. Y acá también tengo 6, me faltaría 6. Y podría ser 4-2. ¿De acuerdo? Ahora, alguien mira, profe, un ratito, pero no está cumpliendo lo de la ficha de dominó, ¿no? Por ejemplo, acá no está cumpliendo de que esto está junto con esto. Bueno, no ha pedido eso, ¿no? No ha pedido eso el problema. Entonces no hay problema si se resuelve de esa manera, ¿no? Solamente era que cumplan, no me pedían colocarlo, solamente que cumplan que la suma sea constante, etcétera, ¿no es cierto? Bien. Bien, jóvenes, y entonces hasta ahí sería prácticamente el video de lo que es problemas con ficha de dominó. Seguramente habrán otros problemas más de ficha de dominó, pero creo que acá hemos visto pues varios tipos, ¿no? Más o menos para darte una idea de cómo debes atacar los problemas con ficha de dominó, ¿sí? Bien, jóvenes, y entonces, sin más que decir, me despido. Claro, no sin antes decirte que te suscribas al canal, que le des un like y que compartas esta información, ¿de acuerdo? Bien, chicos, nos vemos. Chao, cuídense mucho.